con el tema, mi hermano, que traemos todos los miércoles, el tema de eclesiología, doctrina de la iglesia. Y prácticamente, hermanos, pudiéramos decir que hoy es el penúltimo tema y día también, porque entre 8 días con la ayuda del Señor estaremos terminando, si Dios nos lo permite. Llevamos 10 mensajes con esto, nos darían 11 mensajes. A ver, comenzamos a hablar, este es el mensaje número 10, así que 9 mensajes atrás comenzamos a hacer una introducción de la eclesiología. Decíamos que lamentablemente muchas personas no tienen un entendimiento claro de lo que es la iglesia, y por eso teníamos que entrar y mirar este tema. Veamos la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los llamados a estar fuera. Veamos distintivos de una iglesia verdadera, y muy importante ahí, hermanos, determinar si la iglesia a la cual yo asisto es verdadera. Y sobre todo está si se predica la palabra de Dios, veíamos ahí. También si es una iglesia histórica, si mantiene la confesión de fe, si es una iglesia, en este caso, que tiene la disciplina eclesiástica, que es muy importante, lo veremos dentro de 8 días, si no lo permite. Es una iglesia que maneja de manera adecuada, en este caso, las ordenanzas del Señor que estamos viendo los días domingos. Veamos las marcas de una iglesia pura. Era el cuarto tema, las marcas de una iglesia pura. ¿Qué hace a una iglesia saludable? ¿Qué hace que una iglesia sea pura? Dado que no todas las iglesias son igualmente puras. Y decíamos que lo que hace a una iglesia pura, obviamente arranca de la sana doctrina, conocimiento que tenga, y la santidad de esa, obviamente, de esa palabra, de esa doctrina que recibe. Veamos un quinto tema, que es el propósito de la iglesia, y es ministrar a Dios, ministrar a la iglesia, o servir y ministrar al mundo. Veamos asociar la membresía de la iglesia, muy importante ese punto. Obviamente se pudiera haber ampliado mucho más, pero por lo menos ahora ya es un tema que se puede tocar posteriormente. Hoy, punto número 7 de estos temas que estamos viendo, vamos a mirar el gobierno de la iglesia. Como ya se ha hablado, obviamente, y los domingos también, hablando del gobierno de la iglesia, así que hoy 4 puntos que nos van a ayudar a ampliar, por lo menos, o a recordar lo que ya conocemos. Voy a comenzar con la definición que da Wayne Grudem en su teoría sistemática acerca del gobierno de la iglesia. Él dice lo siguiente: Dios le ha concedido a la iglesia tanto poder como autoridad. La iglesia no es una asamblea débil de personas que se reúnen por su propia iniciativa e inventan sus reglas y regulaciones mientras continúan su marcha. No. La iglesia es una institución santa y divina, equiparada por Dios y dada por su Espíritu. La iglesia local es un organismo vivo a la cual Dios le ha otorgado autoridad y poder para llevar a cabo sus propósitos. Así que esto no es invención humana, no es autoridad del hombre, es algo directamente concedido por Dios. Dios es el que instituye la iglesia. Pero la iglesia solo tiene autoridad, hermano, cuando se somete a la autoridad de la palabra de Dios. De hecho, no tendría autoridad. La iglesia tiene autoridad únicamente cuando se somete a la palabra de Dios. Así que eso es muy importante. ¿Cómo sabemos que esa iglesia tiene poder y tiene autoridad? Pues si se somete a la palabra de Dios. Entonces, Cristo es la cabeza y el gobernante divino de la iglesia, y su palabra es la única regla y autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la palabra es la única autoridad, regla y autoridad para poder pues gobernarla. Dios, digamos, Cristo es la cabeza de la iglesia y gobierna la iglesia a través de su bendita palabra. Así que ir en contra, hermanos, de la autoridad de la iglesia, pues es ir en contra de Dios mismo. Mucha gente dice: no, yo amo a Cristo pero no a la iglesia. No me acuerdo quién era el que decía, es como decirle: yo lo amo a usted pero a su esposa no. ¿Verdad? Entonces es así. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo y no a su esposa, que es la iglesia? Por eso aquí lo hemos dejado claro que necesitamos tener una iglesia local para congregarnos. Bien, ya lo habíamos dicho la vez pasada y creo que había empleado un poquito, creo que el domingo hablábamos del gobierno de la iglesia y decíamos pues que la iglesia
cada iglesia local tiene un gobierno, y el gobierno pues hay dos clases de gobierno, es uno solo pero que se divide en dos, que sería en este caso la membresía oficial de la iglesia juntamente con los oficiales de la iglesia. Pero aquí vamos a hablar de esta parte de los oficiales, así como pues usted lo puede encontrar prácticamente en una teología sistemática. Número uno, al hablar del gobierno de la iglesia, comenzamos por las autoridades de la iglesia, en este caso los oficiales de la iglesia. La Biblia reconoce solamente dos oficiales. Cuando hablamos de oficiales, estamos hablando de quienes tienen un oficio de gobierno. De ahí viene la palabra oficiales, los que tienen el oficio en la iglesia. Y la Biblia habla solamente de dos, que son los ancianos y los diáconos. Uno puede ir a Filipenses 1.1, usted ahí lo puede ver, Filipenses 1.1, donde nos dice así: Pablo y Timoteo. Ahí Timoteo ya es pastor, Pablo pues es el apóstol. Dicen que son siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Es decir, están escribiendo a la iglesia de Filipo. Ahí están todos los que están en Filipo. Pero mire el realce que hace: con los obispos y diáconos. ¿Ven? Con los obispos y diáconos. La misma palabra obispo es pastor. Entonces ahí comienza uno a ver que la Biblia comienza a reconocer solo dos autoridades dentro de la iglesia: obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces la palabra obispo aquí es la misma palabra para ancianos o pastores, pero hablemos de ancianos porque así la Biblia lo registra. Entonces la primera autoridad aquí entonces son los ancianos, los oficiales de la iglesia. Los ancianos son los que tienen tanto una vida personal como una vida familiar ejemplar, y han sido dotados por el Espíritu para enseñar las Escrituras. Eso es muy importante, característica de un anciano. Sus responsabilidades son predicar, enseñar, liderar, supervisar los asuntos espirituales de la iglesia y pastorear las almas de aquellos que están bajo su cuidado. Entonces, eso es lo que uno puede ver en la Escritura, y eso vamos a comenzar a mirarlo entonces acá. En 1 Timoteo 5:17, bueno, hay muchos textos realmente, pero yo solamente voy a extraer algunos. 1 Timoteo 5:17 podemos comenzar a ver la labor o el trabajo de estos oficiales, en este caso los pastores o los ancianos. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. Si ve la palabra gobierno, vamos hablando del gobierno de la iglesia. Entonces ahí encontramos la palabra ancianos, que es la misma para pastor. Los pastores que gobiernan bien, porque puede ser que gobiernen mal, y ahora vamos a ver dónde es que se gobierna mal. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí ya vemos entonces que la definición de esos ancianos, pastores, su trabajo es predicar y enseñar, es su mayor dedicación. Obviamente supervisar la vida espiritual de la iglesia, a pastorear, todo esto como lo hemos visto. El pasaje más claro es 1 de Pedro 5. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 y le vamos hasta el 4. Y ahí vamos a ver por qué en Timoteo Pablo dice los que gobiernan bien. Se espera que los ancianos gobiernen, pero algunos no gobiernan bien. Vamos a ver dónde es que no gobiernan bien, y Pedro lo dice. 1 de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos, es decir, a los pastores que están entre vosotros. Ahora vaya teniendo la palabra, no se está notando, ahora lo vamos a hablar al final eso, la pluralidad de pastores, porque habla siempre de los, algo plural. Ruego a los ancianos, es decir, no dice al pastor de la iglesia. Aunque de alguna manera en Apocalipsis encontramos al pastor, ¿no? Dice el ángel de la iglesia, pero bueno, ese es otro punto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice Pedro, yo anciano también con ellos, es decir, aunque soy un apóstol, yo también soy un pastor. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que le ruega a estos pastores, a estos ancianos? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Usted puede ver ahí la pluralidad, hay varios pastores en esa iglesia. Y la encomienda es apacentada. La palabra apacentar acá es cuidar, pastorear, dar pastos, dar agua, como es lo que hace un pastor normal. Dice, cuidar la iglesia de Dios que está entre vosotros. Ahora, aquí comienza
describe cómo es ese cuidado, ese pastoreo, por eso se llama pastores, ¿no? Cuidando de ella, no por fuerza, es decir, esto no tiene que ser obligado, nadie lo debe obligar, sino algo voluntario, sino voluntariamente, no por fuerza, sino voluntariamente. El trabajo, el servicio de estos ancianos, de estos pastores en cada iglesia debe ser voluntario, algo voluntario. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahí comienza a mirar dónde puede estar la falla. No lo hacen voluntariamente o lo hacen por ganancia deshonesta. Por eso dice, no por ganancia deshonesta. Es decir, nadie debe estar como pastor por dinero. No porque, obviamente, aunque el obrero es digno de su salario, dice la Escritura, pero no debe estar por eso. Esa es la idea, de su corazón debe estar libre de eso. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Ese es el otro punto que se debe tener en cuenta. Un falso tiene señorío, es decir, prácticamente manipula a la iglesia, ejerce una presión sobre ella. Determina al pastor, uy, no como teniendo señorío a los que están bajo su cuidado, sino siendo el ejemplo de la ley. Es decir, el pastor debe ser el ejemplo de la iglesia. Esto es importante, porque la Biblia lo registra de esa manera. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que el mayor ejemplo lo debe dar siempre el pastor. Eso en cuanto a los primeros, estamos mirando el gobierno de la iglesia, ahí aparece que son los pastores o los ancianos de la iglesia, obispos, dice otro texto. Ahora vamos a mirar los segundos, que serían los diáconos. No hay más realmente, la Biblia no registra más. Diáconos, dice que de igual manera son aquellos que tienen una vida personal y familiar ejemplar. Ahora la vamos a ver en la palabra, que así es más adelante cuando lleguemos a mirar los requisitos. Acompañado con un corazón para servir al pueblo. Los diáconos deben tener un corazón de servicio al pueblo. Servicio en todas las áreas, como lo vamos a ver más adelante. Dice que las responsabilidades de los diáconos tienen que ver con el llevar a cabo los asuntos prácticos de la iglesia y ministrar las necesidades físicas de los santos. Aquí podemos ver entonces que la responsabilidad de los ancianos es ministrar o servir a la iglesia en los asuntos espirituales, mientras que estos diáconos van a ministrar a la iglesia en los asuntos materiales, el cuidado que se debe tener. Es decir, por eso a los diáconos se les encomienda la administración del dinero, una iglesia grande, todas las cuentas bancarias que tenga que llevar, todo, es decir, es el filtro, digámoslo, para luego pasar a los pastores, porque la idea es que los pastores estén más dedicados a la palabra y a la oración, y que estos diáconos atiendan todas estas cosas primarias que luego pueden pasar obviamente al pastor. Pero esa es la idea. ¿Dónde encontramos el apoyo para esto? Pues en Hechos capítulo 6 versículo 1, ya lo hemos leído, pero hay que mirar otra vez, veámoslo. Hechos capítulo 6 versículo 1, y ahí es donde aparece la primera mención, y entendemos que esta es la primera parte para el diaconado. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, sobre esta palabra discípulos acá, que creciera, es que la iglesia iba aumentando, iba creciendo. Dado que el Señor mandó a ser discípulos, entonces se conserva la misma palabra, y es que cada vez que se añadían más personas a la iglesia, más discípulos. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora ahí está la distribución diaria. ¿Qué era lo que pasaba? Recuerda, este es Hechos capítulo 6, habíamos visto en Hechos capítulo 4, que por el Espíritu Santo en ese momento, y por eso hay que tomarlo ahí, en ese momento, se permitió que la gente vendiera sus propiedades y que la trajeran a los pies de los apóstoles para ellos distribuirla y ayudar a las personas que estaban necesitadas. Dicen que lo tenían todo en común, así que parece ser, aquí habla de una distribución diaria, parece que en ese tiempo, no sé si se hacían almuerzos, desayunos, qué sé yo, y todos iban allá. O sea, el trabajo era tremendo y los mismos pastores estaban involucrados en ese asunto, los discípulos. Pero entonces, mira lo que pasó, y aquí cuando comenzó el problema, y por eso se cree que esto cesó pronto, precisamente por todo lo que contrajo esta situación que se estaba llevando. Verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros,
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es decir, hacer una distribución diaria a las personas que están en necesidad. Ahora, la palabra aquí servir es importante porque es la misma palabra para diaconado, diaconar. Es decir, no podemos dejar nosotros, la palabra de Dios dice, para servir a las mesas. Entonces, busquen pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Obviamente hay un requisito para ser diácono: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice Pedro: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra vez aparece la palabra ministerio, pero es el servicio. Ahora, no sé si usted lo notó, que aquí Pedro está diciendo: vamos a dejar de servir, en este caso, las cosas materiales que tiene la iglesia. Busquen varones y pónganlos para que hagan ese trabajo, y nosotros nos dedicamos a servir las cosas espirituales. ¿Ve? Entonces, eso es lo que se hace dentro de la iglesia. El diácono, los diáconos deben servir las cosas materiales, pero el pastor o anciano, los ancianos deben servir las cosas espirituales. Dice el verso 5 que agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Es decir, la iglesia los escoge, los presenta ante los apóstoles, quienes, y aquí entra el trabajo de los apóstoles, orando, les impusieron las manos. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque la imposición de manos aquí no es como hoy día la hemos visto, no es para transferir un poder, no. Más bien aquí se habla de una autoridad delegada. Cuando usted encuentra en la Biblia que dice que les impusieron las manos, lo que estaban haciendo es, están delegando una autoridad. Haga de cuenta, y eso lo tenemos claro, como cuando el presidente trae un nuevo ministro, ¿ustedes no lo han visto? Que lo pone ahí, le pone la Biblia y le pone la mano ahí y bueno, no sé si aquí lo hacen así, o estoy confundido, es en Estados Unidos que hacen así, acá también. Y bueno, y le hacen un juramento, es decir, ahí lo consagran o lo dedican a ese ministerio. Antes de eso, no es ministro. Lo llaman a ser ministro, y cuando ya él jura, ahora sí es ministro. Entonces, más o menos es la idea, que toda persona que dentro de la iglesia va a ser llamada a ejercer uno de estos cargos, se le deben imponer las manos. Es decir, en una ceremonia pública se debe oficiar para dedicarlo. La imposición de manos no tiene nada misterioso, es solamente una dedicación que se le hace. No se transfiere ningún poder, no se transfiere ninguna unción, sino una dedicación. Se dedica a ese ministerio, a ese trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, la gran mayoría de los teólogos dicen que aquí es la primera mención de un diácono, de un diaconado. Ahora vaya notando que son hombres, ¿no? Hombres. Están los 12 apóstoles varones, están los primeros 7 diáconos que son varones, y por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, primero vimos quiénes son esos oficiales de la iglesia. Solo hay 2 oficiales: los ancianos, pastores, y los diáconos. Ahora, número 2, los requisitos para ancianos y diáconos, que la Biblia lo presenta muy bien. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos están demarcados en la palabra de Dios para considerarlos con mucha seriedad antes de pretender ejercer dicha responsabilidad. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios más adelante nombraremos acá, y nos permitirá, a la misma iglesia obviamente nombrará diáconos, pero para eso, y pastores, o cuando se nombra un pastor, pero para eso, hermanos, hay unos requisitos que se deben tener en cuenta, y aquí están. Creo que hay 17 requisitos para el pastor, y hay como 9 requisitos para el diácono. ¿Dónde está eso? Aunque está en Tito, Tito 1, pero vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 3. Yo creo que vaya allá, porque vamos a mirar. Ahí están los requisitos, y así aparece requisitos para ancianos, requisitos para diáconos. Entonces vamos a mirarlos. Dice 1 Timoteo 3:1, a palabra fiel: si alguno anhela obispado, otra vez aquí es pastor, anhela, alguien, yo quiero ser pastor. Bueno, si alguno anhela obispado, dice el apóstol Pablo, buena obra deseo. En ningún momento se frena,
Si hay una persona que quiere ser pastor, no se le va a frenar. ¿Ah, quiere ser pastor? Ah, buena obra desea, dice. Obviamente que si yo quiero, eso no indica que ya soy. Ah, tiene que tener un llamado. Y obviamente el Señor va a confirmar ese llamado. ¿Y cómo se confirma? Pues por medio de la misma iglesia donde Él está. Él mismo va a comenzar a ejercer cierto liderazgo y la iglesia, los pastores que estén allí lo van a reconocer. Pero Pablo dice, bueno, ¿alguno desea ser obispo o pastor? Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí hay un problema porque algunos creen que la palabra irreprensible es el primer requisito y siguen los otros, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que es necesario que sea irreprensible, es lo que está diciendo. Ya lo demás que viene a enumerar, 15 cosas que enumeran adelante, hacen parte de ese ser irreprensible. Ahora vamos a ver que más adelante vuelve y lo toca. O no sé si en los diáconos, pero bueno, aquí dice. Vamos a mirar. Está bien, desea ser pastor, no hay ningún problema. Pero tienen que tener en cuenta esto. Y esto, hermanos, yo creo que cuando yo pude ver, nosotros pudimos ver hermenéutica y homilética en el seminario, cuando estábamos mirando esto y tocábamos esos temas de aquellos libros bien tremendos. Ahí, inclusive yo ahora estoy tratando un material con los hermanos de la escuela para predicadores. Estamos mirando ahora al pastor Martin Lloyd-Jones. Y cuando uno mira eso, hermanos, los requisitos o lo que se pone para ser un pastor es tan alto que yo no sé el día que yo entré, si fue que a mí me pasaron, pero a mí no me mencionaron esto. O sea, yo llegué rapidito. Es más, recuerdo tanto en la iglesia donde yo estaba que nadie podía ser pastor si primero no era diácono. Y conmigo hicieron una jugada bien interesante. Yo me acuerdo porque yo ni diácono era. Pues imagínense, la iglesia era tan grande que habían 70 diáconos y diaconisas, tenían allá, y yo solamente era un líder, yo ni siquiera había llegado allá. Cuando recuerdo que ya me iban a llamar para hacer pastor, pues yo, espere, pero usted no es diácono. Yo me acuerdo tanto, entonces hicieron una ceremonia, nos nombraron como diáconos con mi esposa, fuimos a una reunión y a la siguiente reunión ya me nombraron pastor, es decir, yo me salté eso. En esa iglesia me acuerdo ya está el pastor Juan Carlos, que así era, uno tenía que ser primero diácono y después de los diáconos ser pastor, pero no lo aplicaban porque no solamente me pasó a mí, otros yo vi que hicieron lo mismo, se saltaban esa parte. Entonces nunca fue diácono, ¿sí o no? Nunca fue diácono. Otros compañeros de nosotros tampoco fueron diáconos, así que eso como que no se tenía en cuenta. Pero la idea era que de los diáconos se llamara al pastor. Pero a mí sí me dijeron, no, tiene que pasar primero por el diaconado. Y ahí estuvimos como, no sé, 2 meses, no sé, y luego sí me llamaron para el pastorado. Pero a mí no me dijeron esto, es decir, a mí no sé si me dijeron léalo, no sé si yo no me acuerdo, pero yo digo, yo hubiera mirado esto, hermano, hasta hecho un freno. Vamos a mirar. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren que es que lo dice así, es necesario que el obispo sea irreprensible, entonces ya entendemos que es así. ¿Qué es ser irreprensible? Bueno, ya sabe la palabra irreprensible, no tenga que reprensión alguna, no haya nada que decir de él. Y ahora va a mencionar cuál es ese ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Yo sé que aquí también hay mucha polémica, pero no, bueno. Lo normal es que diga, bueno, porque alguien dice, uy, pero yo fui divorciado o quedé viudo y me volví a casar, ¿cómo así? No, y aclaro, aquí lo que se dice es que por lo menos tengo un matrimonio estable. Sí, porque entonces el viudo, ¿cómo haría? Y si se vuelve a casar el viudo, ¿qué va a hacer ahí? Ya no puede ser. No, que tenga un matrimonio estable. Bueno, marido de una sola mujer, es decir, y aquí está apuntando es a que no sea polígamo, ¿no? O que no tenga adulterio y todo eso, de una sola mujer. Sobrio, de la sobriedad. No voy a mirar cada palabra porque es indispendioso, pero prudente. Ay, hermano, la prudencia sí que se requiere acá. Decoroso. ¿Qué entendemos por algo decoroso? Recuerde que él es el modelo, ¿no? Recuerde que la gente lo está mirando. Hospedador. Ahora entendemos que en ese tiempo se requería el hospedaje. Hoy no sé si sea hospedador. Apto para enseñar. Ahora es impresionante, porque esta palabra apto para enseñar no se la van a poner a los diáconos. Ahora usted la va a mirar y verá, solamente al pastor se la ponen. Tiene que ser apto para enseñar porque no nos sirve. No dado al vino. En esa época el vino era a toda hora, pero entonces no era dado al vino.
Ojo que dice no dado al vino, no está diciendo que no puede tomar vino, sino que no sea dado al vino, no sea cochoso, como dicen por ahí. No pendenciero, ay hermanos, en otra palabra, no sea problemático. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y dónde está la teoría de la prosperidad aquí entonces? No puede codiciar nada. Mucha gente dice, no, pero son ganancias deshonestas, el pastor puede... No. No codicioso, o sea, la codicia tiene que salir de ganancias deshonestas. Ahora mira otra parte, ¿cómo debe ser entonces? Debe ser amable, debe ser apacible, no avaro, parece que repite, la avaricia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y entonces aquí viene un paréntesis que es donde lo hace temblar a más de uno. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo me hago por la tangente, no, mentiras. No, otra vez, que sepa que tenga a sus hijos en obediencia es, y siempre lo reitero, por lo menos hasta los 18, hasta donde se puede. Ya después de que ellos tienen su trabajo aparte y todo eso, ahí ya pues ya uno ya no, pero por lo menos hasta ahí. Pero esta parte es tremenda porque dice que sus hijos los tenga en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, es muy importante y eso es lo que se debe mirar, que de esa familia sea sólida, que los hijos se les sometan en este caso a los padres, porque eso es lo que vemos lamentablemente en muchos pastores, en muchas iglesias donde los hijos de pastores son lo peorcito, es de lo peor. Pero hay otro punto, no un neófito, la palabra neófito aquí es no recién convertido. Tiene que tener un conocimiento, por eso cada vez que alguien quiere ser, bueno, aquí es pastor, para pastor, no es, por eso yo decía el domingo, no puede ser, no hermanos. Y hoy me paro más para decir, mínimo debe tener un seminario, caramba. Con todas las oportunidades que hay de presencial o virtual, con todas las teologías sistemáticas que uno puede, por lo menos que se haya leído una teología sistemática, que son 10 temas fundamentales y por lo menos cada teología trae 1500 páginas. Sí, debe haberse leído toda por lo menos para tener un conocimiento general de qué va a ser, porque entonces, y obviamente haberse leído la Biblia. Yo fui pastor sin haberme leído la Biblia toda, no, tremendo eso. No sea, bueno, no un neófito, y aquí viene la razón por la cual no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito se puede crecer y puede caer en la condenación del diablo, como le pasó ayer a aquel jugador ¿cómo se llama él? Que le dio un cuadazo al otro, se creció y bueno. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, mejor dicho, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que hermanos, ser pastor no es cualquier cosa. Si uno mira esto, hermano, y se lo ponen ahí, se lo presentan a uno lo piensa. Y eso es bueno, pensarlo a ver si realmente tiene un llamado. Ahora, los requisitos para los diáconos. Versículo 8. Note, los diáconos, siempre plural, asimismo deben ser honestos, sin doblez. Estas como que no están arriba. No dado a mucho vino. Parece que puede tomar un poquito más que los pastores. No mucho, poquito. No dado a mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas, igual. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y note esto como que no está para los de arriba, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan diaconado. Es decir, se les debe probar si son o no son. Pero ahí dice si son irreprensibles. Y estos sean, entonces, ejerzan diaconado después de la prueba si son irreprensibles. Es lo que yo decía, parece ser que la palabra irreprensible abarca todo eso. Luego dice, las mujeres, y aquí no hay un problema porque van a decir, ve que sí se pueden meter las mujeres diaconisas. Pareciera que sí, algunos dicen, no, ahí está hablando de las esposas de los diáconos. Bueno, después hacemos un trabajo más exegético aquí, pero luego dice, las mujeres asimismo
Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, vuelvo a hablar de los diáconos, es que alguien dice ahí, hubiera dicho las diaconisas. Entonces no se sabe si las mujeres allí se refiere a las esposas de los diáconos. Bueno, luego dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, yo no tengo problema con una diaconisa, la verdad, y no tengo problema acá con algunos reformados, no tengo problema que haya una mujer diaconisa, obviamente en el sentido de que si lo hubiese a ver, uno la pudiera tener, si le pudiera dar ese título, obviamente ella no predicaría. Eso sería lo único. Lo puede servir todo lo que quiera, pero no. El asunto por el cual algunos tienen problema aquí es porque los diáconos son llamados a predicar también. Ellos pueden predicar. Entonces dicen, bueno, si vamos a nombrar a una mujer diaconisa, entonces esta mujer iría a predicar y tendríamos que nombrar también pastoras y ahí entramos en un problema. Pero yo diría, porque también hay un problema con la diaconisa Febe que aparece en la iglesia. Obviamente la palabra diaconisa o diácono también es la palabra de servicio. Se puede prestar un servicio. Si usted me pregunta a mí que si cree en la diaconisa, yo sí creo en las mujeres diaconisas, con la excepción de que vengan a predicar acá, pero ellas pueden hacer un trabajo muy bonito afuera, sirviendo a los hermanos, de hecho un servicio espectacular, con la salvedad de que no predicaría. Es lo único que yo diría, porque esto es para hombres. Ok, ya lo mencionamos, no creo que tenga que volver a repetirlo, pero sí tengo acá, hay por lo menos 16 requisitos para los ancianos, y como lo dije, y 9 requisitos para los diáconos. Entonces, pues ya lo dije, que la única diferencia que encontramos acá entre los diáconos con los pastores es la capacidad para enseñar. A los diáconos no se les dice que estén, a los diáconos no se les dice que tengan la capacidad para enseñar, pero sí a los pastores. Ahora, esto debido a que el principal llamado obviamente para predicar es para el pastor, es decir, un diácono debe estar capacitado para predicar, pero el principal ministerio de los diáconos no es predicar, sino servir a las mesas, y el principal ministerio de los pastores sí es predicar. Ahora vamos con el tercero, que sería la pluralidad de ancianos. La pluralidad de ancianos. Bueno, hablar acerca de la pluralidad de ancianos en la iglesia local pudiera parecer desperdicio de tiempo y energía para algunas personas, como yo lo había creído. ¿Para qué? Yo leía unos comentarios donde decían, y hay gente, y yo sé, y listo, está bien, yo lo acepto, donde dicen que así la iglesia sea muy pequeñita, debe tener pluralidad de ancianos. Es decir, prácticamente la Reforma, en su gran mayoría, no aceptan un solo pastor en una iglesia, aunque ahora mismo hay muchos pastores solos en una iglesia, yo sé, comenzando por nosotros acá. La idea ¿cuál es? Porque la Biblia habla siempre de pluralidad de ancianos, es decir, que las iglesias tenían varios pastores. Obviamente, hermanos, las condiciones de esa época, las de nosotros, no son lo mismo. Y yo estoy seguro que si aquí en la iglesia se levantara una persona, se levantara un pastor, que inicialmente él tuviese un negocio, un trabajo, qué sé yo, una empresa, y fuese llamado a ser pastor, se pudiera recibir como pastor, obviamente. El asunto por el cual no se hace, o no se ha hecho, porque la iglesia es muy pequeña y no puede sostener a más de un pastor. Cuando la iglesia crezca, y ese es mi anhelo, se pueda sostener otro pastor. Ahora, con los diáconos, porque es lo mismo. Lo mismo para el pastor, lo mismo para el diácono. Al nombrar diáconos, por lo general, están de tiempo completo en la iglesia y hay que darles un salario también. Y esa es la razón. Ahora, yo sé que hay iglesias pequeñas que tienen 3, 4 pastores, pero hay uno solo a medio tiempo o a tiempo completo, los demás no. Entonces, bueno, está bien en ese caso. Entonces yo creo que las condiciones se van a ir dando. Y es bíblico, yo siempre lo he dicho a los hermanos acá, y esa es mi oración, pero llegará el momento donde Dios nos guiará. Ahora, ¿es pecado que haya un solo pastor? No, pero ahora vamos a ver cuáles son las ventajas.
Lo primero es que es bíblico. Es decir, la pluralidad de ancianos es relevante primordialmente, pues porque es bíblico, sería lo más importante. Y en las Escrituras tenemos un fundamento donde podemos descansar con absoluta seguridad, y el Nuevo Testamento así lo manifiesta. Vamos a mirar algunos pasajes nomás, hay cantidad, pero voy a mencionar tres claves aquí. Hechos 14, 21 al 23. De hecho, ya cuando leíamos los requisitos, veíamos los diáconos, los ancianos. Vamos a mirar, en Hechos 14, 21, dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, aquí está hablando Pablo y creo que Bernabé, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, fue el primer viaje misionero que hacen y regresan a Antioquía, donde habían salido. Pero ¿qué hicieron ellos? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora nota el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Lo vio? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces este es el punto, y por eso digo, Pablo y Bernabé fueron y levantaron iglesias en cada ciudad, y cada vez que establecían la iglesia, establecían ancianos. De ahí viene la pluralidad, no uno sino varios ancianos. La pregunta es aquí, ¿la iglesia iba a pagar a ellos? No, sencillamente era el momento cultural donde ellos vivían, que tenían sus negocios o sus trabajos, qué sé yo, y no necesitaban, en este caso, no estaban dedicados a tiempo completo, en este caso, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba dedicado a tiempo completo, pero ellos instituyeron, pareciera que no. A no ser que la iglesia fuese muy grande y ya estaban constituidos. Pero aquí dice: constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 20, versículo 17. Y ahí entonces ahora es la iglesia de Éfeso. Dice Hechos 20, 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, es decir, Pablo, él estaba en Mileto, y desde Mileto, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ven? Díganle a los ancianos que vengan, los ancianos de Éfeso, de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se ve que era una iglesia local, pero que tenía varios ancianos, varios pastores, y Pablo los hizo llamar. Tito 1:5, cuando habla del requisito para ancianos y diáconos. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecieses ancianos. Ahora aquí dice en cada ciudad, puede ser que sea en cada iglesia. Es decir, y usted puede seguir mirando, hermanos, varios pasajes, varios textos donde vamos a encontrar que en las iglesias no se nombra un pastor. Diferente allá Apocalipsis, y después vamos a mirar, pero en Apocalipsis se habla del ángel de cada iglesia, que hay un ángel en cada iglesia, y ese ángel por lo general se cree que era el pastor. Así que yo no sé, pero por lo menos en la teología reformada habla de pluralidad de ancianos. Hermanos, yo lo creo. Yo inicialmente decía que no, porque como comenzamos diciendo, lo veía como pérdida de tiempo, como pérdida de energía, de servicio. Es decir, yo decía, ¿qué hace un domingo el pastor que no predica? Y aquí en Cali, pues yo conozco a Decisión Jesús, hay 3 pastores y hay un diácono, es decir, hay 4 que están a tiempo completo. Y yo digo, ¿qué hacen los otros 2 pastores cuando un domingo, cuando el otro no predica? Ah, sí, él va a ministrar la cena, el otro dirige la alabanza. No predica, ¿qué hacen los otros pastores ahí? Yo lo veía como un desperdicio, porque sabiendo que hay otras iglesias aún en Cali que requerían de ese pastor. Obviamente yo necesito un pastor aquí para que vaya a tu lugar. Cada uno tiene su manera de ser, de verdad. Pero yo sí soy uno de los que pienso que yo sentado ahí, hermano, un domingo, cuando yo debería estar predicando, y yo no me aguantaría sentado en una banca, sabiendo yo que hay otros lugares donde no tienen pastor. Es decir, en mi caso,
Si hay otro pastor aquí y él va a predicar acá y yo me siento ahí, yo prefiero irme para Tuluá y predicar en Tuluá entonces. ¿Ve? Pero va, no. Se necesita la pluralidad de ancianos porque aquí lo dice la Biblia. Yo estoy de acuerdo con eso, porque así lo dice la Biblia. Además es histórico. Varios escritores, aquí le voy a mencionar algunos: William Kiffin, W. Johnson, Mia Scott, Benjamin Green, todos estos puritanos, tipo los puritanos, ellos hablaron de la necesidad de la pluralidad de ancianos. Así que la iglesia habló de la pluralidad de ancianos. Nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 habla de la pluralidad de ancianos, en capítulo 26, párrafo 8. Cuando hablábamos de los gobernantes de una iglesia local, lo voy a leer. Dice así el párrafo: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Ve la expresión oficiales, plural, y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que les confía a los que llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos y ancianos, son los obispos o ancianos y los diáconos. Entonces la confesión de fe avala la pluralidad de ancianos. Pero ¿es pecado que una iglesia como esta no tenga pluralidad? No, no es pecado. Pero tenemos que apuntar hacia allá, por supuesto. Ahora vamos a mirar que es saludable, y este es el punto que se dice de por qué es importante. Voy a mencionar varias cosas. Yo traje esto de un comentario y él dice lo siguiente: ¿por qué es saludable tener varios pastores o la pluralidad de pastores y diáconos, o varios diáconos también? Dice que cuando una iglesia tiene un solo pastor y aspira a permanecer así, bueno, nosotros no aspiramos a permanecer así, dice que esta peligra de cometer un suicidio espiritual, ya que una sola persona no posee todos los dones necesarios para liderar a una congregación. En eso estoy de acuerdo. Otro punto: cuando una iglesia decide tener un solo pastor como su líder, se está privando a sí mismo de múltiples dones que pudieran ser manifestados al ordenar más ancianos. ¿Esto es verdad? Somos un cuerpo y al tener más ancianos, más pastores, obviamente, o más diáconos, pudiéramos ver el talento de ellos. Número 3. Hombres piadosos cometen errores. La pluralidad de pastores provee una sabiduría que un solo hombre no tiene. ¿Es verdad? Tener pluralidad de ancianos, diáconos, indica de que uno puede reunirse con ellos a tomar decisiones para no errar. Otro punto: la pluralidad de ancianos también reduce la tentación de un hombre de ejercer una autoridad excesiva sobre la iglesia. Y porque a uno se le puede ir la mano, y cuando se le va la mano, entonces el otro viene y vea, lo trae siempre allí. Porque hablemos, hermanos, la pluralidad de ancianos no indica que hay un presidente, que hay un jefe de los demás pastores, como hoy vemos, sino que todos tienen la misma autoridad. Ese es el punto. Y una última cosa: una pluralidad de ancianos es necesaria debido a la tendencia humana de aquellos que están en autoridad a jugar a ser Dios. Sí, porque puede ser que tiene éxito y le está yendo bien, puede jugar a ser Dios. Entonces ahí de alguna manera como que a uno lo van frenando. Entonces en esa parte sí yo lo veo necesario, muy importante. Vamos a mirar, y este es el cuarto punto para terminar esta parte, número 4, distintas formas de gobierno en la iglesia. Voy a mencionar las distintas formas de gobierno que hay y ahí nos damos cuenta entonces cómo hacemos nosotros acá. Las iglesias hoy tienen muchas formas diferentes de gobierno, dado que la Biblia nos permite variedad. La Iglesia Católica Romana tiene un gobierno mundial bajo la autoridad del Papa. El Papa es la cabeza, es máxima autoridad, hay un gobierno así. Las iglesias episcopales tienen obispos con autoridad regional y arzobispos sobre ellos. Y ellos tienen una junta parroquial.
Más para acá, las iglesias presbiterianas, en este caso reformadas también, conceden autoridad regional a presbiterios y autoridad nacional a asambleas generales. Ellas tienen una junta de ancianos. Las iglesias bautistas, que aquí está entrando todo lo que es las bautistas, y muchas otras iglesias independientes, no tienen ninguna autoridad formal gobernante más allá de la congregación local, es decir, somos independientes y la autoridad es la que tiene la iglesia local. Y la afiliación con las denominaciones es voluntaria. Hablábamos de que las iglesias bautistas reformadas somos así. No tenemos nadie arriba de nosotros, sino que la iglesia es la que tiene la autoridad y más bien las demás iglesias son como socias, socias no, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Compartimos con ellas, tenemos una coinonía, sí, nos asociamos con ellas, esa sería la idea. Dentro de las iglesias locales, los bautistas a veces tienen un solo pastor con una junta de diáconos, pero algunas tienen también juntas de ancianos. Es decir, puede haber un solo pastor, pero también hay una junta de diáconos o hay junta de ancianos. Hay unas iglesias que están así. Es decir, el pastor, el que sale ahí es el presidente, o él es el titular, él es el principal. Tal vez porque es el fundador, no sé, pero por lo general uno ve así. Y esto es interesante, hermanos, y yo quiero entrar aquí no quiero entrar en polémicas acá, pero estos pastores que avalan por una pluralidad de pastores, por lo general uno ve que ellos son los titulares en la iglesia. Y ellos tienen pastores allí, es decir, que todos tienen la misma autoridad, pero yo veo que ellos son los que sobresalen. No quiero mencionar nombres ahora, pero usted conoce muchas iglesias reformadas, donde hablan de la pluralidad de ancianos, todos tienen la misma autoridad, pero usted venga así siempre al mismo predicante. Fulano, en la iglesia de fulano, y pregúntele a él, yo tengo más pastor, pero están debajo de usted, ¿o cómo es la cosa? Porque él es el único que sale. Aquí yo soy el único que salgo porque no tengo más pastores, porque la idea es esa. Entonces, si hay 5, bueno, entonces uno predica un domingo, el otro domingo, el otro domingo. No, pero es que, no, ellos van a predicar por allá, escondido, y yo el culto principal. Bueno, entonces no sé. Digo esto, hermano, porque es que esto es serio, porque si vamos a defender una pluralidad, pues hombre, defendámosla como se dice. Bueno, yo digo que van a tener problemas. Otras iglesias simplemente tienen una junta en la iglesia, creo que lo que tenemos nosotros acá, bueno, junta no tanto, pero nosotros acá tenemos, los miembros de la iglesia nos reunimos eventualmente, se les informa, tomamos decisiones allí con los hermanos. Sin embargo, y ya para terminar acá, la forma de gobierno de la iglesia no es una doctrina principal como la Trinidad, la deidad de Cristo, la expiación sustitutiva o la autoridad de la Biblia, pero sí tiene su importancia. Es decir, aunque es importante el gobierno de la iglesia, y por eso hablamos de esta manera, no es que sea pues una doctrina aquí fundamental en la iglesia y que por eso vamos a condenar si no hacemos como debe ser. Lo que sí sabemos es que las iglesias bautistas reformadas son independientes, y que cada iglesia local es autónoma, toma sus propias decisiones, y ya ellos deciden si hay pluralidad o no hay pluralidad, ellos deciden cómo es el gobierno de la iglesia, porque cada iglesia tiene su gobierno. Esto sería, mis hermanos, entonces con relación al gobierno de la iglesia, definiendo, y sobre todo lo más importante acá, es la elección del pastor o de los diáconos que se vayan, o los pastores que se vayan a llamar para que hagan parte. El requisito es fundamental. Esto entonces para la iglesia de Tuluá, para que se vayan preparando para el futuro pastor que Dios permita que sea levantado allí. Y orando para que esta iglesia, hermanos, y yo sí estoy de acuerdo, haya un pastor que nos colabore más adelante, o un diácono. Vamos a hablar con los hermanos de la iglesia acá, miembros, que la idea era que terminando este año podamos, máximo el otro año, podamos tener por lo menos un diácono, así no sea a tiempo completo, pero que pueda 1 o 2, y entonces ya yo me reuniría con ellos por lo menos una vez al mes para trabajar solamente asuntos de la iglesia. Cualquier cosa, pues yo estaría hablando con ellos. Ahora lo que yo hago es que tengo amigos pastores a los cuales informo, o les estoy preguntando, o por lo menos
tengo un inconveniente, entonces lo que yo hago es que yo miro diferentes conferencias que hablan precisamente de esto, a ver cómo yo soy guiado. Esa es la manera como lo estamos haciendo, pero hasta ahora creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible, por lo menos con honestidad, con sinceridad, que es lo más importante. Ok, mis hermanos, terminamos ahí este tema. Introducción, miraremos la disciplina eclesiástica de la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos.